les agradecemos, bueno, la participación en el seminario, agradecemos la organización de la misma plática. El profesor Jorge Marulanda es matemático, tiene una especialización en educación matemática y una maestría en educación matemática. El profesor Pedro Ruiz es ingeniero de sistemas, es matemático y tiene una especialización en educación matemática. Agradecemos por su participación y están muy entusiasmados por la plática que nos van a dar. La plática gira en torno al concepto de número y bueno, nos van a dar sus apreciaciones y agradecemos por todo. Profe, una pregunta, o profes, ¿prefieren que las preguntas que van apareciendo se las hagan en el mismo momento o al final? ¿Preferirían ustedes que se hicieran las preguntas? Yo aquí estoy pendiente del chat. ¿Qué opina Pedro? Yo preferiría que fuera al final. Sí, que fuera al final. Al Sí, final. mejor al final, me parece. Sí. De acuerdo, vale. Entonces al final, cuando pueden ir escribiendo, yo aquí les tengo presentes el orden y al final de la plática les hago como el barrido de las preguntas que van apareciendo. Listo. Bueno, profes, muchas gracias. Entonces, Bueno, muy buenas tardes. Es un placer para el profesor Jorge y para mí, Pedro, estar con ustedes el día de hoy para tener una pequeña charla y una interacción con ustedes acerca de la existencia de los números y otros aspectos que vamos a trabajar. Espero pues que sea de su agrado, esperemos que sea un compartir y voy a comenzar a exponer. Por favor me confirmen, ¿están todos viendo la presentación? Sí, ahí se ve, Pedro. Perfecto, sí, entonces comencemos. Comenzamos con dos preguntas. ¿La existencia de los números es necesaria o contingente? ¿El 0 y el 1 son números abstractos o tienen una existencia en el mundo físico? Son dos preguntas que hemos tratado de responder. Posiblemente sean malas inquietudes que se nos presenten que lo vayamos a aclarar. Pero esta es la importancia o lo interesante de estas charlas, que tengo que mirar diferentes puntos de vista mirados, eso sí, desde un contexto histórico. Para empezar la charla les cuento, el ser humano realmente siempre ha tenido la necesidad de comunicarse. De una u otra manera quiere expresar lo que siente y lo que piensa, y siempre lo ha hecho con símbolos. Antes, realmente cada civilización pues tenía su propia escritura, su forma de representar las cosas. Actualmente tenemos casi que de manera global algo que a nosotros nos llama la atención porque lo identificamos y lo asociamos. Por ejemplo, este símbolo, realmente pues creo que ustedes saben qué es. Pero más que el símbolo, me interesaría que me dijeran ustedes qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando lo ven. Si de pronto me pueden ayudar ahí si escribieron en el chat, por favor. Alejandro Ordóñez dice McDonald's. ¿Y a qué lo asocian? ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza cuando ven ese símbolo? Javier Gil dice una hamburguesa. Alejandro Ordóñez dice comida rápida. Pero, Jorge Andrés dice comida rápida. Y Liz dice una hamburguesa con papitas. perfecto. Miren que el símbolo en ningún lado tiene representado lo que es una hamburguesita, pero nosotros somos capaces de asociar, de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita en esa parte global, qué nos puede representar. ¿A qué lo pueden asociar? Bueno, es una cadena de noticias de Estados Unidos. Esta, me imagino que sí la tienen clara. Alejandro Ordóñez dice Pepsi. Perfecto. Pepsi. ¿A qué le asocian este símbolo?
Adidas. Perfecto. Adidas, tenis, ropa deportiva. Y por último, el símbolo Mercedes-Benz. Mercedes-Benz autos. Si ustedes miran, Autos. actualmente ninguno de esos es de, por decirlo así, de procedencia colombiana. Todo es del extranjero. Tenemos nosotros la posibilidad por nuestra globalidad, entrar a conocer otras culturas. Pero, ¿qué sucedería si usted le dijera, bueno, este símbolo, ¿qué representa este símbolo? ¿Qué representa este símbolo? Todos pueden decir Epsilon, pero en sí, ¿qué representaba para algunas culturas? Este símbolo o este. Y miren que esos 4 símbolos, dependiendo de la cultura, representaban lo mismo. Representaban algo que nosotros lo conocemos con este símbolo. Entonces, anteriormente, antes de que habláramos del sistema de numeración, cada civilización tenía una forma de representar, llamémoslos por ahora entre comillas, números. La romana, una V, y etcétera. Ustedes lo tienen ahí en la columna de la parte izquierda. Todos esos símbolos representaban lo mismo, un 5. Para nosotros es un 5. Pero, ¿de dónde surge esa existencia de los números? Yo traigo a colación una imagen, no es tan antigua, porque es un mercado, pero era simplemente para mostrarles que inicialmente, pues, había que hacer comercio, había que hacer trueques, pero para poderlo negociar, los hombres tuvo la necesidad de representar cantidades, pues para saber qué iba a intercambiar con qué. Y subrayo la necesidad porque esa sería como nuestra primera clave para nosotros. La existencia de los números fue una necesidad. Y fue una necesidad porque para tratar de comunicarnos, para tratar de negociar, si antes para comunicarnos utilizábamos símbolos que nos llevó a los lenguajes, aquí necesitamos unos símbolos que representaran cantidades y para poder hacer los trueques o poder hacer los negocios, para hacer el comercio. Entonces, inicialmente, la existencia de los números viene dado por una necesidad. Pero, claro, la historia de los números es muy antigua. No sabemos cuándo empezó, ni cómo empezó, y como les decía, el hombre necesitó de alguna manera para expresar cantidades. Inicialmente, cuando necesitaban saber cuánto rebaño tenían, a veces solamente arrojaban piedritas, rocas, hacían cuñas, etcétera, por cada animalito que iba entrando. Para muchas civilizaciones, al comienzo los números eran solamente eso, herramientas para contar y para dividir la tierra. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta que las civilizaciones antiguas, que solamente tuvieron los números para contar, para dividir la tierra, fueron poco a poco desapareciendo. Sobresalieron aquellas que de una u otra manera les dieron un estudio o analizaron un poquitico más que representaban lo que nosotros llamamos números. Pero entonces surgen más preguntas de las que vamos a responder. ¿En qué sentido existen los números y si es que acaso existen? ¿Estaban ahí o simplemente los descubrimos? Independiente que si el ser humano pensara en esos números, ¿existirían? Entonces, claro, en ese momento entraríamos a pensar, ¿qué es el 24? 24 dinosaurios. Al ser humano se le vienen algunas imágenes que puede representarse 24 dinosaurios. Pero si ustedes cierran los ojos y yo les digo 24, ustedes pueden decir, o allá pueden representar lo que ahorita conocemos con un 2 y un 4. Entonces, hablamos de números, hablamos de objeto y podemos hablar de numeral. Entonces, para los números, claro, no somos capaces de admitir que un número posee una figura específica. Al menos, eso sí, que nosotros podamos atribuirle ese número a cosas tangibles. Claro, si nosotros hablamos del 5, inicialmente estamos pensando lo que conocemos con el numeral del 5. Pero si nosotros decimos 5 vacas, 5 gaseosas,
ya lo estamos asociando a objetos, incluso en nuestra mente estamos dibujando la cantidad de vacas, la cantidad de gaseosas. Pero realmente lo que nosotros somos capaces de representar es no tanto el número como tal, sino el numeral que humanamente elegimos para representar a los números de forma física. Antiguamente, cada civilización representaba números de una manera diferente. Ahorita, insisto, con la globalidad, ya lo estamos haciendo con los números arábigos, que más adelante vamos a hablar de ellos. Pero entonces, ya no tanto hablamos de números, sino del numeral, el símbolo que representa la forma física de estos números. Pero dicen, listo, los números se presentan independientemente de las cosas a las cuales se atribuyen. Algunos dicen, los números son adjetivos, porque es una palabra que otorga un atributo. O los números son sustantivos, una palabra que identifica algo. Inicialmente, pues cabe recordar que lo primero con lo que nosotros empezamos a trabajar, o el ser humano empezó a trabajar, fue con los números naturales. Que después se le dice número, pero siempre comenzamos con los números naturales. A partir de allí se fueron formando los demás conjuntos de numeración. Entonces, lleguemos a la pregunta, ¿existen o no existen los números? Nos toca irnos por el punto filosófico. Y según la filosofía, nos dice que un número es cualquiera de las dos siguientes cosas. La primera, dice que es un constructo irreal. Entonces dice, claro, entramos en el campo del nominalismo. Solamente son nombres. Nombres. Son ideas generales, pero que no tienen ninguna realidad correspondiente. Es un constructo irreal. O, dicen, es un objeto abstracto. Dicen que bajo esta perspectiva platónica, admitimos que la existencia de objetos, que la existencia objetiva de objetos abstractos fuera nuestra mente. Es decir, el ser humano es el único que es capaz de pensar en cosas que no están palpables, que no sean visibles para nosotros, sino que están de manera abstracta. Y si somos capaces de generar cosas abstractas, ya podemos nosotros generar los conceptos matemáticos, incluso las composiciones musicales. Pero, hablando un poquitico de esto, de un objeto abstracto, y que estamos hablando que es una perspectiva platónica, Platón, pues que no era en sí un matemático, sino era más que todo un filósofo, decía que los números y las figuras son entidades ideales, eternas, inmutables, independientes y separados de los seres naturales. Los números y figuras son los principios eternos que gobiernan la naturaleza cambiante e inmortal, con sus propias reglas, con sus propias características. Esto nos lleva a que incluso hay personas que dicen que los números están en el mundo real, pero no son algo físico. Es decir, está la paradoja que siendo tan abstracto un número, para poderlo definir, dar una definición clara, concisa, siendo tan abstracto, ¿cómo es capaz de explicar algo aquí en el mundo real? Y cómo al colocarlo en el sitio específico, en el sitio correcto, nos soluciona muchas preguntas que tenemos nosotros que estamos tratando de resolver día a día. Entonces, todo esto abre pues, la puerta a muchas complejidades, porque podemos hablar de otros conceptos. Si somos capaces de hablar de la existencia de los números, eso nos va a llevar a que podamos hablar de conjuntos, objetos geométricos, funciones. Dice que es tan existente o inexistente como queramos, pero que nos ayudan sobremanera en la vida cotidiana. Hay dos corrientes que nos dicen que los números sí existen o que los números no existen. Pero teniendo esas correctas o teniendo esas premisas, también nos llevan por dos líneas. Los que dicen, los números se descubren. Porque dicen, existe un universo matemático al que el ser humano accede por medio del pensamiento. Es decir, el hombre es capaz de abstraer, de salir de su conciencia y entrar a ese universo matemático para traer los números, las relaciones entre ellos, las reglas que lo rigen. Entonces dicen, los números allí tendrían así sus leyes propias y la tarea de los especialistas de los matemáticos es descubrir las leyes y adaptarse a las mismas. Entonces la primera pregunta es, los números se descubren teniendo en cuenta que existen. Otros dicen, no señor, los números son construcciones. Dice, los números y las leyes no están ahí previamente. Los construye la mente humana. Pero
¿Quién los construye? La comunidad de matemáticos. Y dicen que, claro, que la comunidad de matemáticos son los que deciden qué son números y cómo funcionan. Son dos apreciaciones que cada uno irá poco a poco formando como su idea, si los números se descubren o los números son construcciones. Claro, algunas tienen su pro y tienen su contra, que es lo que uno trata de ir analizando poco a poco. Pero bien, sigamos con nuestro caballero Platón. Dice, sí, los números existen. Estos gozan de algún tipo de existencia abstracta distinta a las que disfrutan las entidades físicas. Vienen los detractores y dicen, listo. Entonces, ¿cómo explica la coherencia de este tipo de existencia? ¿Y cómo es que llegamos a conocer cualquier cosa en este reino abstracto carente de sensibilidad tangible? ¿Cómo hace el hombre, explíqueme bien de una forma sencilla, para el hombre abstraerse y llegar a ese siguiente plano y poder trabajar todo lo que son los números allá en su parte abstracta? O los nominalistas que dicen, no, los números no existen. Realmente no existen. Bueno, si no existen, ¿cómo explicamos por qué las matemáticas parecen tan indispensables para la ciencia? ¿Qué creer entonces? Lo que nos dicen que siempre que nosotros tratemos de enfrentar un problema filosófico es que tener una postura dogmática en un debate que es bilateral es inadecuado. Es inadecuado porque pues realmente no todo es blanco, negro, no todos son unos o ceros, no todo es falso o verdadero, sino que incluso hay cosas en la vida que pasa de negro a blanco con diferentes tonos de grises. Entonces es muy difícil simplemente decir, tenemos estas dos corrientes bilaterales, miremos cuándo sirve más. Lo que dicen es, los invitamos a que disfruten la belleza y la aplicabilidad de los números. Y si ustedes miran, les traigo a colación el número o una ecuación que hizo el señor Euler. Y la traigo a colación porque dicen que es la ecuación más bella del mundo. Dice que es una elegante ecuación cuya belleza radica en la sencillez y porque está resumida casi toda la matemática, porque reúne 5 entidades fundamentales. La primera, la base, el 1 es la base de todos los números. El 0, el concepto de la nada. Pi, el número que ayuda a definir el círculo, obviamente que es de gran relevancia para la geometría. E, el número que subraya el crecimiento exponencial en análisis matemático. Y es la raíz imaginaria importante en álgebra. Y para los que saben, con esta ecuación dicen que incluso se empezó a trabajar por lo menos en sus primeras bases, la parte de cómo trabajar los sistemas de GPS. Y dicen, es tan sencilla, es tan hermosa, que con unos cálculos simples y precisos no tuvo necesidad de trabajar senos y cosenos. Entonces la invitación que hacen la gran mayoría de los matemáticos es más que pensar en la existencia de los números, más de pensar en que si fueron inventados, si fueron descubiertos o si se construyen, debemos de disfrutar la belleza de su aplicabilidad. De mi parte, obviamente que la existencia de los números es palpable. Puede que esté en una parte abstracta, pero somos nosotros los seres humanos que somos capaces de traerlo al mundo real para que nos ayude a explicar, a representar cosas que en lenguaje normal no podríamos hacerlo. La existencia de los números existen, cumple con sus leyes, con sus reglas, y somos nosotros los que estamos tratando de aplicarlas para poder dar a veces explicaciones a cosas que, siendo tan de lo cotidiano para algunos, es complejo darlos a entender con la simplicidad de lo que tenemos del vocabulario. Entonces, listo, la existencia de números hay números, tenemos números. Si hacemos un recorrido histórico de la existencia de los números, y quiero que estén muy pendientes sobre todo las imágenes, que obviamente
Desde el comienzo se les dijo, es imposible saber cuándo comenzó el uso de los números, pero fue necesario empezar a contar. No sé, hacían rayitas en los palos con las piedritas, como les dije al comienzo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la gran mayoría usaban lo que tenían, entonces, ¿qué eran? Los dedos. Pero los dedos pues simplemente tienen una cantidad limitada. Por eso pues fueron necesario crear en los sistemas numéricos de cada una de esas civilizaciones algunos símbolos que representaban mayores cantidades de las que teníamos en los dedos. En este caso, en la imagen tenemos el sistema de Babilonia. Si ustedes miran, son cuñas, especie de cuñas. Los egipcios, que fueron los que realmente, al estar cerca del río Nilo, siendo grandes comerciantes y vendedores, tuvieron que crear un sistema que se extendía hasta los billones. Lo especial o lo característico de los egipcios es que si nosotros escribimos siempre de izquierda a derecha, ellos hacían un renglón de izquierda a derecha, siguiente renglón de derecha a izquierda. Pero miren que ellos, por su necesidad de trabajar números extremadamente grandes, lograron un sistema que llegaba hasta los millones. Están los números chinos. Los números chinos que luego fueron adaptados por los japoneses. Tenían los símbolos del 1 al 9. Tenemos los números griegos. Entonces también tenían su sistema de numeración. Trabajaban con las 24 letras del alfabeto clásico, etcétera, etcétera. Si ustedes miran aquí la evolución de nuestros números, aquí, está más o menos desde 900 años 976 hasta el siglo XVI. Estos son los números arábigos. Y son los números arábicos porque son los que estamos trabajando en este momento. Permítame un segundito, por favor. ¿Listo, Pedro? No. Esperen un segundito que ya se los pongo nuevo. Perdón, un segundito. Aquí está. Listo. Listo. Uy. Se me ha bloqueado un poquitico el computador. Bueno, entonces voy a tratar de configurarlo aquí de nuevo. Y ya, ahora sí. Qué pena con ustedes, se me desconfiguró. Bueno, no sé qué le pasó al computador. Tengo un problemita.
Mm, Carito, ¿tienes alguna observación? Buenos días, tardes. Hola, profe Andrei. Sí, pues aprovechando aquí los problemas técnicos en estos medios, quisiera como, discúlpeme que me conecté un poquito tarde, no sé si la respuesta de pronto ya hubiese estado como al inicio, pero cuando escucho al profe Pedro dar la charla que me parece muy interesante sobre la existencia o no de los números, uno cómo define el número. bien, bien, Y yo Carito. agregaría otro pedacito, Carito, discúlpame, es el número y numeral. Eso, me gusta, profe Rubén. Claro, Listo. no estamos buscando la definición típica, sino como ese ejercicio reflexivo, ¿no? De pronto de cómo lo concebimos. Exactamente. Venga, les termino de contar un poquitico que ya creo que se me activó esto. Bueno, esto es, miren los sistemas numéricos que tenían en la antigüedad, ¿sí? Cómo ha ido moviéndose, cómo ha ido cambiando a lo que somos ahorita, ¿sí? Yo hablaba de los números arábicos porque pues realmente es con lo que estamos trabajando ahorita. Y si ustedes miran, realmente los números arábicos salieron de la cantidad de ángulos que generan los números. Miren, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. Miren que cada de esos numerales, como dice el profesor Rubén, viene generado por la cantidad de ángulos y eso antes se hacía, como les comentaba al comienzo, eh, cuando estaban los antiguos y querían contar cuánto ganado tenían o cuántas ovejas tenían, a medida que iban entrando uno, iban arrojando de a una piedrita. Entonces yo les comentaba, el concepto de número viene más ligado al numeral. El numeral es el símbolo que yo le doy para que me represente la cantidad que estamos trabajando ahí. Cada sistema antiguo tenía un sistema diferente para representar un símbolo diferente para representar lo que para nosotros ahorita sería un 5, un 4, un 3. Antes, el que más tenía énfasis era el sistema romano, porque pues ustedes saben que fueron bastante conquistadores, y era el sistema romano el que estaba rigiendo antes. Eh, el sistema arábigo fue casi que por ello, o sea, no le dejaban entrar hasta que los romanos se dieron cuenta que, por ejemplo, con su sistema de numeración, no podían trabajar la parte de los intereses, la generación de intereses sobre algo que se prestaba. Entonces, lo que ahorita reconocemos nosotros como números cuadrados surgieron o fueron dados a partir del número de ángulos de los símbolos que los iban representando. Aquí están los números del 1 al 9. Entonces, el concepto del número viene más ligado al numeral, a lo que me está representando en esta parte. No sé si te aclara un poquito la duda, Carolina. Sí, creo claro, que es una visión que me parece bonita cuando uno lo mira acá desde la construcción misma de ese símbolo que está representando algo, es más como la idea de numeral. Bueno, al final hago otra preguntita ahí para no interrumpir Vale, gracias. Listo. Bien. Entonces, como les venía diciendo, realmente el cambio a la parte del sistema romano, que era el que más regía, a pasar a los números arábicos, se dio por una necesidad, una transición, que ahorita nos lo va a comentar el profesor Jorge, que es realmente como un quiebre en estos sistemas de numeración. Como les decía, en algún momento se llegó a ver que el sistema romano era insuficiente para lo que necesitaba. Incluso todos estos cambios de sistemas tenían hasta un tinte político, porque, por ejemplo, para pasar, como les comentaba, para pasar al sistema arábigo, se dieron cuenta que los números romanos se quedaban cortos para poder trabajar lo que era la parte de los intereses, por ejemplo. Y eso tiene un tinte político porque cuando se cobraban intereses por algo, o al que llamamos un interés, inicialmente la Iglesia Católica lo catalogó como un pecado, y era un pecado cobrar intereses. Cuando ya los padres se dieron cuenta que eso era como muy buen negocio,
dijeron que no, que era un pecado, pero que realmente era los números romanos se quedaban cortos, y ya venía la influencia de números arábicos y se hizo la transición. Entonces, al hacer la transición, pues como una especie de anécdota que me gustó mucho, cuando habían unos comerciantes romanos que eran los encargados de hacer las cuentas, y en el momento en que si ellos, o sea, si evidenciaba que están haciendo trampa o no están haciendo su trabajo, pues eran castigados. Ellos trabajaban en una especie de muebles, unas bancas que eran de madera, y cuando los castigaban, rompían el banco donde estuviera trabajando ese personaje. Entonces, de ahí viene el concepto de la bancarrota. Bien, entonces, como les decía, esta es la forma en que nosotros reconocemos ahorita los números arábigos de acuerdo al número de ángulos. Y aunque son arábigos, pero realmente no son originarios de la India, pero eso ya vamos a tratar más adelante. Quedo en esta diapositiva que está mostrando más o menos la evolución de la escritura de los símbolos o de los numerales del 1 al 9, y creo que ustedes ven una característica especial aquí. Y si no la ven, el profesor Jorge ya se las va a comentar. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos los que han ido llegando. Ya voy a poner la presentación nuevamente. ¿Ya ven la pantalla? ¿Mi pantalla? Sí, ya se ve, Jorge. Gracias. Bueno, digamos que antes de empezar con las diapositivas, vamos a, digamos, a sentar primero una posición respecto al tema principal de la charla, que es la existencia de los números. Si los números son simplemente conceptos abstractos o si existen realmente en el mundo físico. Ese, digamos que es el tema principal de la charla. Continuando con la idea del profesor Pedro, pues yo creo que los números no existen en el mundo físico real. Los conceptos matemáticos en general se puede afirmar que no existen en el mundo físico como tal. Evidentemente, los ejemplos clásicos, una recta infinita como la que uno enseña en los cursos de matemáticas básicas o geometría, no hay nada equiparable en el mundo físico real, o una circunferencia o un círculo perfecto. Igual suerte corre en los números, son conceptos matemáticos que no tienen existencia física. Un ejemplo que vale la pena traer a colación es el concepto de infinito, que también es un concepto matemático. Generalmente ocurre en los cursos que yo les dicto a los muchachos de matemáticas en la Universidad del Bosque, no solamente los estudiantes de matemáticas, sino también los de ingeniería. Yo les pregunto acerca de, les digo que me den ejemplos de conjuntos infinitos, y lo que suele ocurrir muy frecuentemente es que ellos empiezan a citar ejemplos, pues que seguramente la mayoría de nosotros sí vimos en primaria. Ellos ponen como ejemplos el conjunto de las estrellas, o por ejemplo, algunos inclusive mencionan los granos de arena del mar. Y bueno, pues obviamente un análisis un poco más profundo de esos ejemplos nos muestran que pues no son como muy correctos. Primero que todo, los granos de arena del mar, pues será una cantidad, un número grandísimo, inimaginable para cualquier ser humano, pero pues no son infinitos, son finitos. Y si pensamos en el conjunto de todas las estrellas, pues lo mismo. No sé, la ciencia no ha avanzado tanto para llegar a la respuesta a la pregunta de si el universo es finito o infinito, y lo mismo ocurre con el número de estrellas. No sabemos si es finita o infinita. De hecho, la teoría más fuerte en la actualidad, que ustedes saben que las teorías, los conceptos científicos van cambiando con el tiempo, es el del Big Bang, y digamos que se parte de que el universo es finito. Entonces, en realidad, esos ejemplos que, repito, muy seguramente la mayoría de nosotros vimos en primaria, pues no son ejemplos claros del concepto de infinito. Para buscar ejemplos de un conjunto que sea infinito hay que recurrir a conceptos matemáticos como conjuntos numéricos, los reales, los enteros, los naturales, los racionales, los complejos, etcétera, etcétera, etcétera. Es difícil dar un ejemplo de algo que sea infinito y que viva en el mundo físico.
cuando yo les hago caer en cuenta de esas situaciones a los estudiantes, ellos se ponen creativos y entonces ellos empiezan a partir el universo como en pedacitos cada vez más pequeños para tratar de que el conjunto sea infinito. Entonces empiezan a decir, no, entonces los átomos del universo. Entonces vuelve ahí la cuestión, no sabemos si el universo es infinito, esa respuesta no, esa pregunta no ha tenido respuesta. Entonces se ponen y empiezan a partir en quarks, en serio, o sea, dan como ejemplos quarks y etcétera, etcétera, pero entonces al final se dan cuenta que es tremendamente difícil dar un ejemplo de algo un conjunto que sea infinito en el mundo físico, porque el infinito es un concepto matemático, al igual que los números, y al igual que las rectas, los círculos, etcétera, los círculos perfectos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que la posición es que los números no tienen existencia en el mundo físico, son como un constructo, digamos, de la mente del hombre, por decirlo de alguna forma. Aquí en esta diapositiva vemos la evolución de los dígitos del sistema indo-arábigo, aproximadamente del siglo X después de Cristo hasta el siglo XVI. Fíjense que una vista rápida permite deducir que pues ha habido algunos cambios, pero no son muy grandes. Hay algo que falta en este sistema de dígitos. ¿Alguien querría participar y decirme qué falta allí en ese sistema de dígitos? El cero. Perfecto. Falta el cero. Pues el cero es un número que la humanidad no le costó aceptar, mejor dicho, le costó descubrir, le costó representar, le costó buscarle una función y unas propiedades, digámoslo así. Finalmente se terminó imponiendo el cero, es decir, es ampliamente reconocido el uso del cero y las ventajas que tiene el cero en el actual conocimiento científico, matemático, etcétera, pero no siempre fue así. Aquí hay una frase de un divulgador norteamericano de tópicos científicos y matemáticos, Charles Seyfried. Dice, el cero derrotó a todos los que se le opusieron y la humanidad nunca pudo encajarlo en alguna de sus filosofías. En cambio, terminó dándole forma a la idea que los hombres tienen del universo y de la divinidad. A pesar de que pues, ya es ampliamente aceptado el cero y su representación y que definitivamente facilitó mucho los cálculos y permitió avanzar en teorías matemáticas y científicas, a pesar de eso, todavía hay alguna resistencia acerca del cero y de sus propiedades. Vuelvo a poner un ejemplo con estudiantes. Muchas veces uno le pregunta a los estudiantes de matemáticas básicas si el cero es par o impar. Y los estudiantes empiezan a patinar. Algunos dicen que es par y otros dicen que es impar. No tienen claro si el cero es par o impar, por ejemplo. O también uno les pregunta por el signo del cero. Y entonces la mayoría dice que es positivo y pocas veces responden de forma acertada que el cero no tiene signo, que es de signo neutro. Entonces, todavía hoy tiende a haber como una especie como de desconocimiento de las principales propiedades del cero. Y eso no solamente a nivel de estudiantes, eso también es a nivel teórico. Si hablamos de los matemáticos, hay una corriente de matemáticos que dicen que el cero es el primer número natural, es el más pequeño, pero hay otra corriente de matemáticos que dicen que no, que el cero no es el primer número natural, sino que es el 1. Esa discusión de si el cero pertenece o no a los naturales está fuera digamos, del conocimiento matemático como tal. Es una discusión que tiene que ver más con la filosofía, más específicamente con la rama de la filosofía que se denomina epistemología. Entonces, los que dicen que el cero no hace parte del sistema de los números, del conjunto de los números naturales, argumentan que muchas culturas no tienen al cero entre sus números, no tienen una representación y no lo utilizaban, o sea que no surge ese número naturalmente y por eso no hace parte del conjunto de los números naturales. Mientras que otros dicen que sí.
como les decía, eso no es que no se trata de probarlo, porque matemáticamente no se puede probar si el 0 pertenece o no, sino simplemente es una discusión que está alejada de lo matemático y que está más en el campo de la epistemología. Como comentaba Pedro anteriormente, muy seguramente, eso yo creo que hay pocas dudas al respecto, el primer conjunto numérico que manejó el hombre fue el conjunto de los números naturales. Esta es una frase de un matemático alemán que se llamaba Leopoldo Kronecker, digamos. Es de un matemático del siglo XIX. Él profirió esta frase y dice: el buen Dios nos dio los números naturales y el resto es obra del hombre. Se supone que ese fue el primer conjunto numérico con el que el hombre tuvo contacto, y después, a medida que avanzaban el conocimiento científico y los requerimientos debido a ese conocimiento científico, llegaron muy seguramente en este orden los enteros, ahí hubo resistencia. Siempre que se agrandaba o se extendía el conjunto numérico que manejaba la humanidad, siempre había un poco de resistencia. Los enteros, los negativos, luego los racionales. Ahí digamos que la humanidad duró un buen tiempo muy cómoda con los racionales, pero según la historia, en Grecia parece ser que en Grecia descubrieron el primer número irracional, fueron los pitagóricos. También hubo resistencia con el descubrimiento de los números irracionales. De hecho, lo que cuenta la historia es que los pitagóricos, que eran básicamente como una especie de secta, muy místicos, es que se asustaron con el descubrimiento de dicho número y trataron como de ocultar ese descubrimiento. Y luego con los irracionales, pues evidentemente llegan los reales, y después llegan los complejos o imaginarios, cuyo nombre ya dice mucho acerca de la recepción que tuvieron. Tal vez también es uno de los conjuntos numéricos que más reservas o dificultades de aceptación han tenido. Entonces, pues eso, digamos que el 0 tiene hasta poema. Este poema es debido a un poeta, creo que él es chileno. Es un poema, digamos, reciente. Juan Agustín Flores, él no es muy conocido. Y el poema del 0 dice lo siguiente, vamos a leerlo. Dice: me indicas muchas cosas como que no tengo nada. Me muestras indiferente que estoy en el mismo lugar. ¿Qué quieres de mí si no tengo nada? ¿Qué buscas en mí si mi límite es la inversa del infinito? Yo no sé qué te pido, 0, si la nada vale más que infinitos espacios, porque si no hay nada, seguro que hay algo más. Entonces, podríamos decir que hasta poema tiene en la actualidad el 0. Si hablamos un poco de historia, pues los primeros registros numéricos aparecen en Babilonia. Allí ya el 0 aparecía, pero no tanto como un número, sino más bien como un marcador de posición. Los babilonios utilizaban un sistema en base 60. Y ahí utilizaban el 0 como un marcador de posición, aunque digamos que era una forma, todavía no estaba explotado en su totalidad el potencial del 0. Entonces los indios, en la India, los babilonios, perdón, aparecen los primeros registros del 0, aunque no se utilizaba, no se explotaba totalmente como en la actualidad, digámoslo así. Los griegos tampoco utilizaban, tenían un símbolo para el 0 y no lo utilizaban como un marcador de posición. Los romanos tampoco tenían. Ustedes saben que la numeración romana utilizaba letras del alfabeto romano para representar cantidades, y ahí no estaba representado el 0, y eso dificultaba grandemente la realización de cálculos. ¿Listo? Digamos que una de las consecuencias de que, por ejemplo, en la antigua Grecia no tuvieran el 0, se ve reflejada en esta paradoja que se le atribuye a Zenón de Elea, que es un matemático que aproximadamente vivió en el siglo V antes de Cristo. Entonces, pues hay varias versiones de la paradoja, pero la que tenemos aquí en la presentación es la de Aquiles
compitiendo en una carrera contra una tortuga. La idea es que la tortuga está por delante de Aquiles cierta distancia, y cuando arrancan a correr, pues evidentemente Aquiles tiene que gastar un intervalo de tiempo en alcanzar la posición que tenía la tortuga inicialmente, pero cuando alcanza esa posición, la tortuga ya se ha desplazado un poco más adelante, y entonces Aquiles tiene que volver a gastar una cierta cantidad de tiempo, digamos entre comillas, menor que la anterior, para volver a alcanzar la posición que tenía la tortuga en segunda instancia, y así sucesivamente. Se supone que a partir de ese razonamiento se tiene que... Aquiles nunca podría alcanzar a la tortuga, pero todos sabemos que evidentemente Aquiles va a alcanzar a la tortuga. Esto es un ejemplo de una aporía, así le llamaban los griegos. Una aporía básicamente es como una paradoja o un problema de lógica insuperable, un problema muy difícil. Podríamos decir que en la actualidad también hay varias aporías. No sé, por poner los problemas de milenio se pueden considerar como problemas algunas aporías en la actualidad. Este problema los antiguos griegos no lograron resolverlo, y básicamente la idea es la siguiente. Aquí hay un gráfico. Vemos cómo Aquiles arranca y se supone que la tortuga está aquí donde tengo el cursor, pero cuando Aquiles alcanza esa posición, la tortuga ya avanzó otro tramo, y nuevamente Aquiles tiene que correr de aquí hasta aquí para alcanzar la segunda posición de la tortuga, pero la tortuga se ha desplazado otro tramo, y así sucesivamente. Digamos que el problema consistía, evidentemente, las cantidades de tiempo en cada paso son positivas, y evidentemente esto se podría plantear en infinitos pasos, tantos como números naturales hay. Entonces, en el fondo, el problema trata de sumar infinitos números positivos, y digamos que en ese momento se creía que si se sumaban infinitos números positivos, pues el resultado no podía dar finito. Aquí básicamente lo que está ocurriendo, y la relación que tiene esto con el cero que hemos venido hablando, es que se supone que la distancia entre Aquiles y la tortuga se va reduciendo y se va acercando hacia cero. Y hoy en día tenemos la teoría de sucesiones y de series, en donde sabemos que una suma infinita de números positivos sí puede ser finita, sí puede ser finita. Recuerden que una característica de las sucesiones convergentes es que la distancia entre los términos sucesivos se va acortando y va tendiendo hacia cero. En esa época ese conocimiento no se tenía, y digamos que una de las razones es que no se tenía el cero. Los griegos no manejaban el cero como tal. Como les decía, hay registros en Babilonia del cero, y lo utilizaban sobre todo como un marcador de posición, y muy seguramente desde Babilonia este conocimiento parece ser que es lo más probable. No es que ya esté totalmente demostrado, pero este conocimiento llegó hasta la India y hasta la China, donde mejoraron dicho conocimiento, y ya se definió no solamente el cero como un marcador de posición, sino como un número, y además se dedujeron sus propiedades con respecto a las operaciones básicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto hace parte, pues, de la numeración indoarábiga, que actualmente conocemos así. Este conocimiento, como les decía, lo perfeccionaron los indios, muy seguramente junto a los chinos, y luego el conocimiento va como hacia el revés, ya no va de occidente a oriente, tomando como, o sea, de Babilonia hacia China y a India, sino como que se devuelve, y esa numeración indoarábiga en la que estaba incluida el cero, llega a los árabes, y cuando los árabes se expanden al norte de África y al sur de Europa, pues por fin termina este conocimiento llegando hasta Europa. El cero no se descubrió en Europa. Entonces, se descubrió más bien en Oriente, y después ese conocimiento llegó hasta Europa. No solamente, no podemos decir que los indios fueron los que descubrieron el cero, porque hay otras culturas que lo descubrieron independientemente. Los mayas, por ejemplo, también tienen una notación para el cero como marcador de posición, y el sistema numérico que manejaban los mayas al momento del descubrimiento o de la llegada de los españoles a América, mejor llamémoslo así,
el sistema numérico era más sofisticado que el de los españoles, pues que era herencia romana, y que ya sabemos que no tenía el cero y que era un sistema de numeración bastante arcaico el de los romanos. Y esto conllevó, por ejemplo, a que los conocimientos astronómicos de los mayas fueran incluso mucho mejores que los conocimientos que traían los españoles. El calendario maya era más exacto que el calendario que traían los españoles. Entonces, no es que se podría decir que algunas culturas descubrieron el cero y otras no. Aproximadamente en el siglo 5, 6, 7 se desarrolla la idea del cero y el álgebra que involucra el cero y sus propiedades en la India. Y bueno, ya sabemos que llegó hasta Europa y en Europa se le dio en la época del Renacimiento se le da un impulso a los temas de la ciencia en general y sobre todo de la matemática. Y gracias a que teníamos el cero, pues se permitió, se consiguieron grandes descubrimientos en matemáticas como el cálculo infinitesimal, la matemática financiera y muchos conceptos más o aplicaciones relacionadas con la física, como la relatividad y la mecánica cuántica. Pues Leonardo de Pisa, a ver. Leonardo de Pisa es el que históricamente aparece como el matemático que fue el que introdujo el cero a Europa. Era hijo de un mercader, de un comerciante, y por eso conocía el norte de África, que en ese momento, digamos, estaba manejada por los árabes, y él se dio cuenta que el sistema que utilizaban los árabes y que habían a su vez heredado de los indios era mucho más avanzado, mucho más sofisticado y facilitaba las cuentas enormemente, y ahí estaba incluido el cero. Entonces, él lo que hizo fue, él escribió un libro, el libro se llama, creo que si no me falla la memoria, Liber Abaci, que es como el libro del abaco, allí registra el nuevo sistema numérico indoarábico, y como decía el profesor Pedro, esto causó bastante resistencia en Europa, pero finalmente se terminó imponiendo. Fibonacci es Leonardo de Pisa. Como les comentaba, los mayas también tenían el cero y lo representaban con este símbolo, como una concha. Los calculistas indios lo definieron como el resultado de sustraer cualquier número de sí mismo. Y hablando de los indios, pues el principal matemático indio yo creo que es Brahmagupta, que como les comentaba vivió alrededor del siglo 5, 6 o 7. Por esa época fue donde vivió Brahmagupta, y él trató el cero como un número, no como un marcador de posición, pero digamos que eso se dio, fue una de las ventajas después de descubrir el cero y sus propiedades. Lo más complicado, dice acá, fue encontrar un símbolo para representar la nada. Por ejemplo, para escribir 307 había que detallar que no hay nada en la cifra de las decenas. Vale la pena aquí comentar que algunos historiadores opinan que el símbolo está inspirado, el símbolo del cero, está inspirado en el agujero que deja una piedra en la arena cuando ya no está, cuando se saca. Entonces, esa es una de las posibles causas de la representación del cero. Quiero mostrarles a continuación un video que nos recomendó la profesora Alice García muy gentilmente, y es de un divulgador español que se llama Eduardo Sáenz de Cabezón. Es bastante famoso, tiene un canal en YouTube que se llama Derivando, y tiene un video en donde se titula así, ¿quién inventó el cero? Esos videos matemáticos no es que la gente acuda por montones a verlos, pero es curioso que este video tiene más de 1 millón de vistas y el canal tiene casi que 1,5 millones de suscriptores. Entonces les voy a poner a continuación el video del profesor, es español, de la Universidad de La Rioja, el profesor Eduardo Sáenz de Cabezón. Un momento, por favor, esto evidentemente que hice. A ver, otra vez. Listo. No. Espérenme, por favor, que la tecnología me atropella. ¿Qué hice?
Pedro, ¿cómo copio esto? Eso, selecciónalo, control C. Ya, Eso. ya. Gracias, Pedro. Bueno, vamos a ver si aquí... ¿Sí escuchan? ¿Sí se ve bien? Por favor, que me confirme. Se ve, pero no se escucha, Jorgito. ¿No se escucha? Pedro, ¿cómo hago para que se escuche? Pero póngalo a funcionar Sí. y nos toca irnos a la parte de los ajustes. ¿Ustedes? ¿No se ve, Pedro? ¿No puede compartirnos el link, Jorgito? Venga, copiamos el enlace, Jorge. Ahí en el... Parece que no hay sonido. ¿Sí me están escuchando? Aló, se cayó la presentación. No puedo creerlo. No, ahí se escucha. Alguien escribió en el chat, Jorgito, no alcancé a leer. Ya voy a mirar entonces. Aquí hay una observación de Cristian, una sugerencia, Jorge. Sí. Dice, profe, para escuchar tiene que abrirlo en el navegador donde está compartiendo pantalla y darle compartir una pestaña y compartir audio. En la parte inferior, ahí donde aparece la carita feliz, ahí está compartir, Jorge. Y pues obviamente lo abre primero en el video y ahí le da compartir el sonido y todo. En donde aparece la carita feliz, que al lado hay como una flechita y un cuadradito. Ahí le da compartir y dice pantalla completa, pero tiene que tener el navegador abierto el video. Y con eso comparte la pantalla. Pero se supone que la pantalla está compartida, pero no. Qué pena, no les dije, la tecnología me atropella. No, mira, deja de compartir pantalla entonces, Jorgito. Perfecto. ¿Listo? Listo. Entonces ahora vete ahí, abre el video en el navegador. Abre el video en otra pestaña. Ahí está abierto en otra pestaña. Listo. Entonces ahora vete otra vez a donde uno le da compartir pantalla, pero no le digas compartir pantalla completa, sino compartir pestaña. Ahora sí, ya. Sí, y ahí ahí debe haber alguna opción para compartir con audio. Microsoft Edge. Vamos a ver. Oh. ¿Sí encontraste la pestaña donde está el video? Sí, a ver, espérame otra vez. Compartir, una pestaña. ¿Quién inventó el 0? Sí, ya. Creo que ahora sí, gracias, Milis. 0 es un número importantísimo. Sin el concepto que representa y en el que se unen varias propiedades muy importantes, las matemáticas no serían lo que son. Cualquiera que quiera hacer matemáticas necesita el 0. Pero lograr dar con este circulito no fue sencillo. Nosotros lo vemos como algo muy natural, pero ¿quién inventó el 0? Hoy te lo cuento. Hola amigos, este vídeo está patrocinado por la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV. La invención del 0 no se la debemos a una sola persona, ni siquiera es fácil localizarla en el tiempo y en la geografía. Para saber cuándo se empezó a usar el 0, debemos primero saber qué es el 0, claro. Y resulta que paradójicamente el 0 es varias cosas a la vez. Para empezar, el 0 representa una cantidad nula, la nada, cuando no tenemos nada que contar. Así que es bastante normal que casi todas las civilizaciones que han contado hayan usado algo, una palabra, un símbolo, lo que sea, para designar la cantidad nula. Los egipcios, los romanos, los incas, en todo el mundo ese ha sido probablemente el primer uso del 0. Pero es un uso muy precario todavía, incompleto. Uno de los mayores inventos de la humanidad han sido los sistemas de numeración posicionales. Ya sabes, eso de que en el número 2202, uno de los doses equivale a 2 unidades, otro a 200 y otro a 2000. Nuestro sistema es de base 10. Bien, allá donde hay un sistema de numeración posicional, debe haber un uso del 0 más allá de indicar una cantidad nula. Para saber, por ejemplo, que en el 2202 no hay nada en el lugar de las decenas. Para encontrar esto tenemos que viajar a 3 lugares distintos del mundo: la civilización babilónica, la civilización maya y el este de Asia. Los babilonios tenían un sistema de numeración posicional de base 60.
cada posición valía 60 veces más que la anterior. Ellos usaban al principio un espacio para indicar el cero posicional, más de 1000 años antes de Cristo. Era un sistema incompleto y un poco ambiguo, con ciertas carencias. Hacia el 300 antes de Cristo ya tenían símbolos que representaban el cero. No era un sistema perfecto, pero estaba bastante bien. Los mayas eran muy buenos contando. Tenían una técnica matemática bastante potente con su sistema de numeración posicional de base 20, que desarrollaron de manera totalmente independiente a los babilonios. Los mayas inventaron por su parte el cero. Ya en el siglo I a.C., los mayas tenían un sistema posicional con uso del cero muy avanzado. Se cree que posiblemente los olmecas antes de los mayas ya usaban el cero, pero no se han encontrado, que yo sepa, evidencias de eso hasta el momento de grabar este vídeo. Algunos siglos más tarde, y muy probablemente por herencia de los babilonios, en India y China se usaba también un sistema posicional. Al principio con un espacio para indicar el cero, pero después con su símbolo y todo. En India se perfeccionó mucho el sistema posicional que a través de Persia llegó al mundo árabe. Vale, pues ya tenemos el cero como pieza fundamental de los sistemas de numeración posicional. Bien por los babilonios y bien por los mayas. Pero el cero es algo más. Es un número sometido a las reglas de las operaciones como el resto de los números. No solo nos ayuda a contar con esos sistemas posicionales. El cero debía entrar en la aritmética y eso ocurrió en India en el siglo VII de nuestra era, de la mano de Brahmagupta. Brahmagupta incluyó el cero en las operaciones con números positivos y negativos, en igualdad de condiciones. El cero alcanzó la categoría de número, más allá de ser un mero símbolo para mantener el sistema posicional. El viaje de las matemáticas indias a las árabes fue el que inició el álgebra, y el cero, junto al resto de números, fue incluido en el trabajo de uno de los padres del álgebra, el persa Al-Khwarizmi. Ya el cero era imparable, y ocupó su lugar preeminente en las matemáticas. ¿Y en Europa qué? ¿Qué pasaba con los griegos, los romanos, toda esa gente, la Europa medieval? ¿Son un cero a la izquierda en esta historia? Pues sí, más o menos sí. Los griegos, esa gente que dominó como nadie la geometría y el pensamiento lógico, no tenían un cero en condiciones. Sí tenían algo para designar la cantidad nula, claro, pero un cero como el de los babilonios o los mayas, nada de nada. Y eso les provocó dificultades seguro. Yo alucino con que alguien como Arquímedes, que inventó números capaces de representar cantidades astronómicamente grandes, lo hizo sin la ayuda de un cero en condiciones. En fin, el cero chulo no llegó a Europa hasta la Edad Media, de la mano de los árabes, a través de la península ibérica y sobre todo a través de Fibonacci, al que además de lo de su famosísima sucesión y todo eso, podemos considerar el embajador del cero en Europa. Todo un honor. Por cierto, que la primera representación de los números arábigos en Occidente está en el Códice Vigilano, que se hizo en el siglo IX en la Albelda, en La Rioja, a solo 10 kilómetros de donde yo vivo. Y mirad, no está el cero. Gracias Babilonia, gracias queridos mayas, gracias India, gracias Al-Khwarizmi, gracias Brahmagupta, gracias Fibonacci. Gracias a todos por el cero. Bueno, y eso es lo que tenemos para compartirles el día de hoy, el profesor Pedro y yo. Profe Jorge, profe Pedro, muchísimas gracias. Qué plática tan bonita, realmente muy, muy interesante, muy, muy didáctica, muy dinámica. Y bueno, abrimos el espacio de preguntas. La profe Carito nos decía que tenía una pregunta reservada para este momento. Profe Carito. Sí, pero espérame, la organizo porque es que ya en la exposición dijeron cosas que creo que ya la respondieron, entonces doy más bien como el paso para si alguien tiene ya como la pregunta organizadita. De acuerdo, profe. No sé si alguien quizá tenga una pregunta para los profes o alguna observación, algún comentario que quiera hacer respecto a la exposición. Doctor Gerardo. Pues extraordinaria la conferencia de hoy, como todas, ¿no? Le revuelca a uno el cerebro y lo pone a pensar. Ahorita no, estos días que he pensado en el cero, me he preocupado mucho por el significado del cero y he llegado a la conclusión de que el cero es nada, pero también es todo.
es como la imagen del universo, que se lo imagina uno infinito, pero circular, ¿no? Como una esfera. Entonces, estoy muy contento de oír esta charla y de hacer el ejercicio de dónde salió el cero. La frase tan consabida de que vale como un cero a la izquierda, es decir, que no vales nada. Pero si lo pones a la derecha, te multiplica muchas veces. Así es. La profe Liz tiene una pregunta, profe Liz. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, más que pregunta, felicitarlos. Muy chévere todas las cosas que nos contaron. Y una noticia de última hora. En la revista Nature, en la semana del 22 de febrero, cuando tú hablaste, Jorgito, de la teoría del Big Bang y todo, bueno, salió un artículo muy interesante que habla de 6 objetos que encontró el, Es web. el James Webb, exacto, que digamos como que revuelven toda esa teoría porque muestran 6 objetos que pudieron estar, eh, digamos, que no se pudieron formar después del Big Bang. Unos objetos, unas estrellas que tienen una masa muchísimo más grande que la del Sol. Entonces, bueno, realmente lo que tú decías, esto todavía falta muchísimo por descubrir y por investigar y cada vez nos vamos encontrando más cosas. eh, y bueno, yo me enteré de la noticia en estos días y dije, wow, o sea, muy seguramente esto viene a como que a reevaluar todo lo que nosotros pensábamos sobre la construcción del universo. Entonces, pero de todas maneras, con todo y eso, de alguna manera no afecta el concepto de cero y el infinito, porque como bien lo decía el doctor Aristizábal, yo también soy una de las que piensa que el cero y el infinito están estrechamente relacionados. Claro que sí. Y muchos piensan que el cero no es nada, pero el cero es todo, porque dentro de él están todos los números. Está el 5 menos 5 y está el 10 millones menos 10 millones. Entonces, para mí el cero no es simplemente ese número neutro, sino que puede representar también el todo. O sea, es como una puerta, yo me lo imagino así, como una puerta hacia otra dimensión, donde están todos los números también. Los felicito, genial, genial la charla. Gracias, Gracias. profe Liz, y gracias por el aporte también del video. Muchas gracias. Con gusto. Ahora hay una pregunta de, perdón, profe Liz, ¿le va a hacer algún comentario adicional? Profe Liz, que la No, corté, que con disculpas. gusto. No, felicitarlos. Profe. Ahora hay una pregunta del profesor Carlos, profe Carlos. Sí, buenas tardes a todos. Un gusto escucharlos, un gusto escuchar al profe Pedro, al profe Jorge en esta conferencia tan interesante acerca pues de en principio de los números y luego de hablar un poco acerca del 1 y del 0. Les voy a compartir como mi conclusión, concatenando lo que llevamos de las conferencias hacia atrás y lo que se habló hoy. Pues hemos concluido que la matemática es una manera de pensar, ¿no? Y que desde ese pensamiento surge la existencia de la materia, ¿ven? Es decir, el todo, yo lo veo como el todo, la existencia de la materia es el todo, o la escasez de la materia, que vendría a ser el cero. Y en la existencia de la materia, si tenemos materia como tal, tenemos algo que existe, entonces la pregunta que se hacía o que se hace el ser humano es, ¿y será que esto es divisible? ¿Será que eso se puede evaluar con diferentes divisiones? ¿Es una materia o es lo que llamaríamos la indivisibilidad de la materia? Y es ahí donde, si la materia ya deja de ser indivisible, surgiría el concepto del uno. Eso ya es un uno. Ahora, a nuestra escala de la realidad es muy fácil conocer, es muy palpable conocer la unidad, porque pues cualquier elemento es una unidad, ¿no?
pero a la escala nano o femto o cada vez más pequeña, pues cada vez se vuelve más divisible. Entonces el 1 cada vez nos toca hacerle como un zoom, porque si tomamos a la materia la dividimos en átomos, si tomamos los átomos los dividimos en protones, neutrones, electrones, y si evaluamos un protón entonces encontramos los quarks y de ahí para allá, ¿no? Entonces cada vez, ¿qué será la unidad? Entonces yo lo asocio a la unidad como la indivisibilidad de la materia. Cuando ya se llega a ese punto de que la materia ya no es más divisible, entonces eso será el 1. Y es donde surge la pregunta, porque bueno, ya el 1 de pronto se podría tener un poco más claro, que es la indivisibilidad de la materia, pero el 0 todavía genera un interrogante interesante, y cómo es que el 0 pasa a ser de la no existencia de la materia a la exponencialidad de la materia. ¿Cómo pasa a explicar, como decía ahorita el doctor Gerardo, el 0 a la izquierda y el 0 a la derecha? Entonces, esa pregunta la quiero dejar ahí. No sé si de pronto el profe Jorge o el profe Pedro nos pudieran explicar ya para ir culminando. Podría decirse que bastante profunda. No sé, uno podría pensar que, por ejemplo, como la frase que yo daba de Leopoldo Kronecker, que el buen Dios nos dio los naturales, pues el 0 hace parte de los números naturales, pero a partir de los números naturales, no solamente que evidentemente, yo soy de la corriente de matemáticos que digamos que acepta que el 0 es un número natural. Podríamos decir que a partir de los números naturales ya construidos de forma sistemática, digamos a partir de los axiomas de Peano, pues se llegan como a los resultados más importantes de la teoría de conjuntos, entre los cuales, digamos, está la definición de conjuntos infinitos y los sistemas numéricos. Entonces, digamos que el 0 es un punto de partida en dicha construcción. Podríamos decir que es como el primer número natural, entonces él junto con los demás números naturales da pie a llegar a estos conceptos de conjuntos infinitos o de totalidad. Esa sería como, digamos, inicialmente una respuesta, pero muy seguramente se puede profundizar mucho más en la respuesta de la pregunta, profe Carlos. Profe Carolina, tiene una observación. Muchas gracias, profe. Bueno, escuché la pregunta de Carlos y me pone a pensar, digamos, corroborando un poco con lo que dice Jorge, que en sí el 0 no es el que tenga el poder mágico, es la matemática misma lo que hace con ese símbolo. Porque sí, digamos que de la charla nosotros podemos decir que efectivamente Jorge explicaba una parte que me encantó, de esos conceptos matemáticos que realmente solo están en ese mundo idealizado de la matemática. Jorge decía, hay una recta, búsquese una recta infinita, pues esto es una cosa más de un proceso de abstracción matemática que realmente de una realidad que usted pueda evidenciarla. Entonces, en esa misma como línea, el 0 finalmente es un símbolo que matemáticamente podemos hacerle que tenga el poder de la nulidad, pero también podemos dar como otros roles y otros papeles. Entonces a lo que voy es que no me impacta el 0, sino a mí me impacta la matemática lo que puede hacer con esos símbolos. Muchas gracias, profe Carito, por la observación. También pues en mi caso también es impactante darse cuenta del poder de la matemática. Y también fue impactante el argumento del profesor Jorge cuando él describía con absoluta certeza sobre dónde viven esos objetos, si en un mundo físico o, por llamarlo de alguna manera, el mundo de las ideas. Fue impactante la forma como nos demostró o nos compartió su argumento. Entonces, fue muy poderoso ese argumento del profesor Jorge. Entonces, por ejemplo, los números irracionales
al tener una expansión decimal infinita, qué sé yo, no periódica, también tendrá un espacio en el mundo, no tendrá un espacio en el mundo físico como tal, o, profes, o cómo considerarían ahí esos objetos. Los números irracionales, pues básicamente los números irracionales son, podríamos decir, sumas infinitas de números convergentes. Y sí, en el mundo físico, me sostengo, en el mundo físico no tienen una existencia física, pero sí como un ente abstracto, evidentemente sí, y se puede llegar a ellos a partir del cero y de los números naturales. Con los axiomas de Peano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo decía en la charla, por ejemplo, uno puede ver a un número irracional simplemente como una suma infinita de números racionales, de hecho, y es una suma infinita de números racionales que da un resultado finito, es decir, como dicen los matemáticos, es convergente. La existencia en el mundo físico definitivamente no existe un número irracional en el mundo físico, pero sí se puede construir en el mundo abstracto, en el mundo de las ideas, que yo creo que al decir eso todos entendemos de qué se está hablando. Vale, profe, muchas gracias por la observación. Hay una pregunta de Cristian Andrés. Dice, quizá es un símbolo un poco inconcluso, ya que tenemos cosas como las indeterminaciones con este. Pregunta Cristian acerca del cero, si se considera inconcluso por las indeterminaciones que aparecen a partir de este objeto, profe. Bueno, yo me refiero que Cristian se refiere a las indeterminaciones por las formas conocidas de los límites indeterminados de 0 sobre 0 o 1 elevado al infinito, bueno, etcétera. Pero esto es básicamente como el nombre de dichas formas, pero digamos que en cada caso, pues el análisis ha desarrollado resultados que permiten la explicación de por qué 0 sobre 0 no tiene sentido, por qué 0 sobre 0 no tiene sentido, etcétera, etcétera. O sea que digamos que no podríamos decir tanto, lo de indeterminados es más como una especie de nombre o de, sí, de nombre nominal, digámoslo así, qué pena la redundancia, para referirse a ese tipo de situaciones, pero que ya están bien explicadas. Ese es mi parecer. No se trata de que todo alrededor del cero esté totalmente explicado. Como ustedes bien saben, la matemática no es una ciencia totalmente acabada. La matemática es como las demás ciencias que se está todo el tiempo descubriendo cosas, agrandando su conocimiento. Y pues también sabemos que una de las características de la ciencia que la posee la matemática por ser ciencia es que no tiene fin. O sea, nunca se va a llegar a decir ya tenemos todo el conocimiento matemático, sino que siempre va a seguir creciendo y así sucesivamente. Sí, yo considero que más que siendo un símbolo un poco inconcluso, al contrario, nos da como herramientas para poderlas nombrar y poderlas interpretar de tal manera que podamos después darle solución utilizando los procesos que hemos visto matemáticos. Entonces, más que todo, nos serviría como para nombrar y poder explicar aquellas cosas que en algún momento no podíamos hacerlo con otras características o con otros símbolos. Muchas gracias, profes, por las respuestas. Acá en el chat estoy revisando, no aparecen más preguntas. Quizá hay alguna otra pregunta, alguna observación más a los profes. No. Por mi parte no hay más observaciones. Realmente, muchas gracias también a ustedes por escucharnos. Gracias al profe Pedro, que me permitió estar a última hora, digamos, en su charla. Le agradezco también. Uno piensa que de pronto, no sé, como que estas charlas de pronto para algunos pueden ser como un trabajo extra, pero al final termina uno como encarretado con el cuento y le fluye hablar del tema, mejor dicho. Entonces, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Sí, más que todo es como para generar esa pizca como de que, oiga, eso está bastante interesante y hay mucho más de lo que se puede hablar, apenas es una abrebocas como para que aquel que esté interesado pues pueda seguir con este proceso.
De acuerdo, muchísimas gracias a los dos profes por las pláticas muy, muy bonitas, contundentes, los argumentos planteados por los profes sobre sus reflexiones, y a cada uno de los asistentes, muchas gracias por participar nuevamente en el seminario, por una sesión más. Hay una pregunta de Mónica. Mónica, una última pregunta por ahí, del Laboratorio de Matemáticas. No, creo que fue mi impresión. Entonces, agradecerles por todo, invitarlos nuevamente el siguiente martes con una plática más acerca de la matemática y la filosofía de la matemática y la percepción que tienen los profes sobre esta ciencia tan bonita. Hay una pregunta del doctor Gerardo. Doctor. No más que pregunta, es felicitarlos. Me produce una gran felicidad verlos, los matemáticos unidos pensando la matemática. Y eso me da a mí la sensación de que vamos consolidando el departamento de matemáticas de la Universidad del Bosque, que ya va, por lo que veo, ya va teniendo muchas cosas que decir y puede decir. De manera que muchas gracias por lo que a mí me han enseñado en este espacio, y creo que este seminario es un seminario que debiera seguir toda la universidad. Es un espacio impresionante, y el impacto que tiene sobre el trabajo que venimos predicando sobre el quehacer del ciudadano del bosque, el compromiso de los que vivimos y trabajamos el bosque, que es enseñar a pensar y aprender a pensar. Y ya sabemos que para pensar necesitamos la lógica y las matemáticas. Me sigo preguntando si los números existen en la realidad o son una abstracción, y yo creo que son ambas cosas. Es cierto, como la realidad la tenemos es en el cerebro, la captamos por los órganos de los sentidos y reconstruimos esa realidad en el cerebro. En la medida que eso que nosotros construimos en nuestro cerebro se acerca a lo que es la realidad misma, eso es la verdad para mí. De manera que felicitaciones y adelante. Muchas gracias, doctor Aristizábal. Bueno, si no hay alguna observación adicional o alguna pregunta, entonces damos por terminado el seminario en la sesión de hoy. Los esperamos el próximo martes con una plática más en torno a la filosofía de la matemática y a esto que nos enamora tanto. Entonces, muchísimas gracias por la asistencia, por la participación, especialmente a los profes Jorge y Pedro por tan bonita plática. Muchas gracias y nos encontraremos el próximo martes. Feliz tarde para todos.